Siempre su misericordia. Puede tomar asiento un momentito. Vamos a, a ver la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Hoy sí lo escuché. Bien. Quiero que abra su Biblia, por favor, en la epístola primera a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ahora sí le invito a que se ponga en pie. Yo sé que ya estuvo de pie, pero va a estar sentado un ratito más. Así que le invito a que se ponga en pie, por favor, disculpe que lo haga levantar. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Yo no sé si alcanza a ver el texto ahí, pero ahí está. Bien, pero es bueno abrir nuestra Biblia y leerlo desde ahí también. Amén, ¿estamos listos? Primera de Timoteo 4, 16, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti como para los que te escuchan. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Cantamos al Dios Todopoderoso, al que está sentado en el trono, y al Cordero, y al que vendrá por su iglesia. En esta tarde, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos da de poder estar en este lugar, Señor. Hermoso lugar para poder ser instruidos por tu palabra. Tu palabra es luz. Señor, gracias por iluminar nuestras vidas, ilumina nuestros pensamientos y todo nuestro ser, Señor, en esta hora. Que tu buen Espíritu, Señor, nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Bien, puede tomar su lugar. Vamos a darle un poquito de contexto a esto que acabamos de leer. Así que acompáñenme, por favor, de nuevo a Hechos, capítulo 20. Vamos a darle panorama aquí a esto, el contexto de lo que acabamos de leer ahí en 1 de Timoteo 4, 16. Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, vamos a leer a partir del versículo 26. Amén, ¿está conmigo? Hechos 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, porque estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estoy en Hechos capítulo 20, versículo 28. Todavía escucho que están buscándolo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, o sea, tras de ellos, a los discípulos. Por tanto, velad. Hasta ahí, versículo 30. Bien, este es el panorama histórico, el contexto histórico de esto que está sucediendo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16. Resulta que el apóstol Pablo, cuando iba en su tercer viaje misionero, llevaba consigo a Timoteo, y estando ahí en Éfeso, dentro del viaje que hizo el apóstol Pablo, como usted lo acaba de leer aquí en el capítulo 20 de Hechos, él se está despidiendo de la iglesia en Éfeso.
Él ya no iba a volver a esa región. Entonces es su tercer viaje. Entonces lo que estaba sucediendo es que de manera profética el apóstol Pablo estaba dando esa instrucción ahí. Él se estaba despidiendo, pero le dice a la iglesia y a todo el liderazgo que estaba ahí, le dice, versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos. Y a Timoteo, ¿cómo le dice el apóstol Pablo? Ten cuidado de ti mismo. Entonces, esta misma advertencia que le estaba dando el apóstol Pablo a los líderes en Éfeso, se la dio a Timoteo y dice, y por todo el rebaño, mirad por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, o sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. Y el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, como usted lo leyó, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo. Más o menos eso fue ahí por el año 53, 57. No tenemos fecha exacta porque no hay manera de poder corroborar las fechas de manera exacta, pero era como el año 53, 57, en donde el apóstol Pablo estaba pasando por ahí, y es muy probable, tampoco lo sabemos a 100%, pero es muy probable que cuando el apóstol Pablo se estaba yendo de la iglesia en Éfeso, dejara a Timoteo ahí. Dejó a Timoteo como pastor en la iglesia en Éfeso. Ya para estas alturas creo que Timoteo ya tenía como unos 23 años, 25 por ahí más o menos. Entonces cuando lo deja ahí, regresemos ahora a 1 Timoteo para que vea esto que le estoy diciendo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Le estoy dando el panorama para que vea de dónde surge esta advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3. Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, oiga, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Entonces, vea pues que por eso se cree de que cuando el apóstol Pablo pasó por Macedonia ya en su tercer viaje, que ya no iba a regresar por esa región, dejó a Timoteo ahí porque encontró, y él ya tenía sospecha de lo que podía suceder. Entonces ya más o menos cuando el apóstol Pablo deja a Timoteo como pastor en Éfeso y luego le escribe la carta de 1 Tesalonicenses, ya habían pasado más o menos 5 años de que Timoteo se había quedado como pastor ahí. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo amado le llamaba él, ¿verdad? Porque él lo instruyó en la palabra del Señor y él lo consideraba como su hijo en la fe. Y de hecho lo era, siempre lo recomendaba. Entonces vea pues que las sospechas, no sospechas, más bien como le dije al inicio, por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo estaba dando esa advertencia a la iglesia, a los líderes ahí en Éfeso, de que se cuidaran ellos mismos, pero que también dentro de ellos mismos iban a surgir personas que iban a estar enseñando cosas extrañas. Más adelante, ya le dije, más o menos 5 o 7 años después, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que ya lo había dejado ahí como pastor en Éfeso, y le dice en este versículo, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿verdad? Para corregir las cosas que estaban ahí. Y fíjese que en el versículo 19, siempre ahí del capítulo 1, si lo lee conmigo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces eso nos da el indicio de que cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo también sacó a estos dos personajes de la congregación, los excomulgó, los sacó,
porque ya ellos habían empezado a enseñar cosas que estaban fuera del Evangelio. Entonces, ten cuidado, es una advertencia que el día de hoy la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y vamos a ir viendo un poquito más de eso. Bueno, ¿qué había sucedido entonces en los primeros capítulos de Primera de Tesalonicenses? Bueno, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de las falsas enseñanzas, falsa doctrina. En el capítulo 2, él está enseñando cómo hay que orar para los que están en cargos importantes, para vivir en paz, ¿verdad? En nuestro caso oramos por los presidentes, oramos por los gobernadores, en los estados donde está la iglesia del Señor, por la ciudad. Entonces ahí se enseña cómo hacerlo. Capítulo 3, cómo deben ser los, y también ahí se habla acerca del comportamiento de las mujeres. Capítulo 3, cómo deben ser los líderes que trabajan en la iglesia y las mujeres también. Y en el capítulo 4 está hablando acerca de la apostasía y otros temas que hay ahí. Entonces lo que uno esperaría, ¿verdad?, es que le diga ahí a Timoteo, cuídate de esos hermanos o esos que han entrado en la iglesia y que andan enseñando. Le dice más, cuídate a ti mismo. Entonces es algo que el día de hoy se nos advierte a nosotros. Y algo bien interesante es que esa advertencia, cuídate o ten cuidado de ti mismo, eso quiere decir, ocúpate de tu santidad personal. ¿Cuántos estamos ocupados de nuestra santidad personal? Bueno, todos, ¿verdad? Desde luego usted está aquí es porque está preocupado de eso. Y cada vez que asiste a la oración, a cualquier convocatoria que se le hace a la iglesia, usted viene, ¿por qué? Porque está preocupado, preocupada por su santidad personal. Entonces, esa advertencia, ten cuidado, lleva consigo el ocuparte, o sea, ocúpate de tu santidad personal. No le dice, cuídate de los demás, le dice, cuídate de ti mismo. Eso quiere decir que somos peligrosos. ¿Sí está aquí? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Es que no me he puesto los lentes, pero no lo veo. Pero aquí está. Entonces, quiere decir que debemos de tener cuidado porque de lo que usted absorba, somos como esponjas, y los niños más pequeños, pues sobre todo más, ¿verdad?, que absorbemos muchas cosas y que eso que absorbemos puede beneficiarnos o puede afectarnos. Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Cuídate, ten cuidado. En primer lugar, de ti mismo. Entonces la Biblia nos enseña a que debemos estar pendientes de nosotros, de hacer una autoexamen, una autoevaluación, a ver cómo estamos. Y la mayoría de veces quizás salimos reprobados o faltos en algo. ¿Por qué? Bueno, pues estamos en un mundo en donde hay muchas cosas que vienen a nosotros y si no estamos teniendo cuidado, pues las abrazamos, y sobre todo enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos enseña a ocuparnos en nosotros mismos, a conocer cuál es nuestro estado. Fíjese que el Salmo 139, se lo voy a leer, pero si quiere buscarlo, si gusta buscarlo, Salmo 139, versículo 23 y 24, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Más claro, ¿verdad? Entonces la Biblia, y así hay muchos textos que nos dicen, que nos indican de que debemos estar pendientes de nosotros porque somos propensos a desviarnos. Y no importa cuántos años tengamos de edad o cuántos años tengamos en el ministerio, en el servicio cristiano, no importa, siempre estamos en riesgo, porque mientras estemos en esta tierra estamos en riesgo. Entonces la advertencia siempre está ahí de que debemos de tener cuidado de nosotros. Entonces
Vamos a ir ya viendo un poquito más. Ten cuidado de ti. Y la palabra que nos llama la atención es la palabra cuidado. Ahora, la palabra original también significa observar atentamente. Observar atentamente, ¿verdad? Así como el novio o la novia observa cuidadosamente, ¿verdad?, a la persona que le gusta y todos los detalles lo sabe, ¿o no? No, seguramente lo hizo usted, ¿verdad? La observaron o lo observaron detenidamente y dijo, ella es o él es, ¿verdad? Entonces la palabra cuidado no solamente es una advertencia, sino lo que está diciendo ahí es observar atentamente. Observar atentamente. ¿Y a quién hay que observar atentamente? ¿A quiénes? ¿A los hermanos de la iglesia? ¿A quién hay que observar atentamente? A nosotros mismos, fíjese. Entonces no le dice el apóstol Pablo, mira, cuídate de esos que andan por ahí. Y por cierto, claro que le está diciendo eso, pero en primer lugar le dice, cuídate de ti mismo. Entonces, porque era un joven, como le digo, quizás probablemente tenía como unos 25 años por ahí, cuando ya lo habían dejado como pastor. No tenemos fecha exacta, podemos dar algunas aproximaciones de acuerdo a lo que leemos, pero imagínense un joven de 25 años, y yo tengo amigos que a esa edad han comenzado a pastorear iglesias. Entonces, no es nada extraño que en ese instante Timoteo haya quedado como pastor. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice, ten cuidado, y esa palabra quiere decir observar atentamente, pero no a los demás, sino que a él mismo. Obsérvate atentamente, ten cuidado. Bueno, ¿por qué razón? Porque hay algo adentro de nosotros de que nos puede engañar, ¿sí? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, si lo quiere leer conmigo o si gusta la nota. Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, oiga, más que todas las cosas. Y no solamente engañoso, ahí dice que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10 tiene la respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. Entonces, eso quiere decir de que nuestro corazón nos puede engañar. Sí, claro que sí. Por eso es la advertencia, ten cuidado. Ten cuidado. Entonces, ¿cómo voy a cuidar de mí? Eso, un concepto bien amplio. Bueno, usted puede cuidar de su apariencia física, ¿verdad? Que sí lo hace. Se prepara en la mañana y se alista y se ve bien. Ahí está cuidando usted, pero más que en los versículos anteriores, ahí en el capítulo 4, el apóstol Pablo le dice, mira, ¿sabes qué? El hacer ejercicio, ir al gimnasio es bueno. Ahí le dice. Si usted cuando lee, no lo lea ahorita, ya en su casa. Ahí en su casa, ahorita póngame atención. Entonces le dice, el ir al gimnasio y hacer ejercicio es bueno, pero mejor es que si te ejercitas en la piedad. Entonces, la manera en que debemos de cuidar, entonces, aquí hice una pequeña lista, puede ser más extensa, claro que sí, pero en primer lugar, este cuidado que debemos de tener, el cuidado personal en el área espiritual es, cuídate de los engañadores. 1 Timoteo 4:3, ahí, si solo le da vuelta unas paginitas. 1 Timoteo 4:3, léalo conmigo y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es renunciar del Evangelio. Me voy del Evangelio, ya no quiero nada del Evangelio. Entonces, los apóstatas son aquellos que están en la iglesia o estuvieron en la iglesia y luego la abandonan. Esos son los apóstatas. Algunos dicen, no, es que nunca fueron creyentes de verdad. Es que alguien que no es creyente de verdad, pues no es nada. No puede alguien que no es creyente apostatar. O sea, son apóstatas los que creyeron en el Señor y luego se apartan. Entonces, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a quiénes, a espíritus engañadores,
a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, por ejemplo, en este caso, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen los creyentes. Entonces, ¿de qué nos debemos de cuidar el día de hoy? Esa atención es, ten cuidado, hice esta pequeña lista, en primer lugar, de los engañadores. ¿Por qué? Porque vienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, de eso debemos de tener cuidado. Lo segundo de lo cual debemos de tener cuidado es, cuídate del mal consejero. Cuídate del mal consejero. Es bueno pedir consejo, ¿dice amén? Sí, es bueno pedir consejo, pero hay que cuidarse del mal consejo o del mal consejero. El Salmo capítulo 1, ¿qué dice? A ver, no lo vea, ¿qué dice el Salmo? Famoso el Salmo, no creo que nadie se recuerde. Tenía que haber alguien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y eso de silla de escarnecedores es algo así, miren, que viene, se sienta y empieza a ver a los demás. Vení, le dice, mira, fíjate en aquel, él dice que es pastor, él dice que es líder, él dice, y empieza, mira, y escarnecedor quiere decir que se empieza a burlar con sarcasmo. Fíjate, míralo, mira, dice que es líder y ahí está. Esos son los escarnecedores. Entonces, ahí la Biblia está diciendo que hay que cuidarse de ellos. O sea, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, el cuidarse a nosotros mismos es un tema muy amplio, pero lo estamos reduciendo en este caso a la instrucción de la palabra del Señor. Entonces, número uno, ya vimos que el cuidarnos a nosotros mismos debe ser de los engañadores. Número dos, de los malos consejeros. Y número tres, cuidar de las emociones, de los impulsos y de las necedades. De repente hay necedad. No dije necesidades, dije necedades. Cuidar de las emociones. Las emociones son hermosas, ¿o no? Pues Dios nos las puso. Pero lo que vemos en la Biblia es que las emociones tienen que estar controladas. ¿Sí? Tienen que estar controladas. Entonces, si usted no le pone emoción a algunas cosas de la vida, pues realmente será como, dice mi mamá, papa sin sal. Usted ya ha probado la papa sin sal, ¿verdad? Que pues, es pura harina simple. Entonces, cuidar de las emociones, de los impulsos y a veces necedades. Ese es cuidar de usted mismo, es cuidar de mí mismo. Porque a veces somos impulsivos, a veces, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A veces. Sí. De repente, ¿verdad? Que nos impacientamos ahí y sale el viejo hombre, ¿verdad? Y la vieja mujer también. Ahí cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios, despójese del viejo hombre, también ahí está incluida la mujer, así que despójese de la vieja mujer. Entonces de repente sale esa emoción, esos impulsos, y la Biblia nos dice que hay que tenerlas bajo control. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, si lo quiere buscar, Efesios capítulo 5, versículo 15. Le voy a leer una versión, tal vez no sea tan popular, pero dice las cosas un poco más claras y hasta duras, creo yo. La traducción en lenguaje actual. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Oigan, vivan como gente que piensa lo que hace. Ese es cuidar de las emociones, es cuidar de los impulsos, es cuidar de las necedades. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y vuelve a decir, no sean tontos,
Ahí dice, la Reina Valera dice insensatos. Entonces aquí está más claro, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces el cuidar nuestras emociones, nuestros impulsos, es parte de esa advertencia. Ten cuidado, porque mira, sí, en un instante es un segundo para que nos metamos en problemas, ¿verdad? Así que cuando la esposa está enojada, no llegue a la cocina, oye. No se acerque a la cocina porque ahí tiene a la mano muchas cosas. No, aquí no, allá en Rusia, aquí no, ¿verdad? Amén, amén, hermanas. Ya puedo descansar, ¿verdad? Así que si la esposa está enojada y está en la cocina, no llegue, mejor mándale flores, ¿verdad? No, las hermanas no van a hacer eso, ¿verdad? Entonces, aquí dice que tengan cuidado cómo se comportan. Entonces, 3 cosas el día de hoy, así rapidito para ver nada más. Entonces, en cuanto a esta advertencia de tener cuidado, ten cuidado. ¿De quién? De los engañadores. Ten cuidado del mal consejero. Ten cuidado de las emociones. Entonces, el ir más adentro de nosotros, entonces ya incluye este tema de las emociones y los impulsos. Amén. Y esto de ser impulsivo, mire, los jóvenes, ¿cuántos son jóvenes aquí? Así, ahí están, por ahí, hasta les da pena y les hacen así. No, mire, ¿quiere que le cuente una historia mía? Ay, ya le cambió la cara. Esto de ser impulsivo, mire, esto no es cosa fácil. Fíjese que recuerdo hace muchos años, así como dice usted, long time ago. Tenía quizás como mire, no le van a decir a mi papá porque ellos no saben eso. Esto que les voy a decir. Habíamos ido a una excursión, ¿sí? ¿Sí conocen la palabra excursión? Bueno, habíamos ido con unos compañeros de la high school, para que me entiendan dónde estaba. Entonces, y había un lugar, no sé, quizás, imagínense como la altura del templo, así, hacia abajo. Y eran unas piscinas de agua natural. Entonces habíamos ido a pasar el día ahí con los compañeros, ya estábamos creo que al final de año, estábamos ahí. Entonces resulta que en ese lugar entrenaban a los paracaidistas, el ejército o la fuerza aérea llegaba a ese lugar para entrenar a los paracaidistas. Entonces, ¿qué es lo que hacían los paracaidistas con todo el equipo? La mochila con las municiones y el fusil, subían hasta esa parte de esa colina y desde ahí se tiraban al agua. Entonces algunos compañeros empezaron a hacerlo también. Y viene un compañero y me dice, ¿a que no sos hombre? Y no te subís ahí y te tirás ahí. Como que encendieron un botón, ¿verdad? Y como uno ahí por los 17, 18 se cree el dueño del mundo, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Yo todo lo puedo hacer, ¿verdad? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Entonces como que ¡pum! Encendieron un botón. ¿Y cómo que me está diciendo que no soy hombre? Y subí, llegué hasta allá arriba. Y mire, cuando estaba allá arriba y empecé a ver para abajo y yo, ¿y ahora qué estoy haciendo? Y a todos, tírate, que no sos hombre, me decían. Y eran, mire, no sé cuántos pies eran, pero me dejé caer. Y yo sentía que jamás eso nunca tenía fin, ya sentía que iba cayendo. Y después todos riéndose, ¿verdad? Porque les había hecho caso. Y yo después en mi mente, bueno, ¿y por qué le hice caso a esto? ¿Verdad? Porque después burlándose de mí. Porque me sumergí, claro, yo sé nadar, ¿verdad? Pero si no hubiese sabido nadar, quizás tal vez no lo hice, no lo hubiera hecho. Pero le digo, ¿hasta dónde llegan los impulsos? Es un instante, un segundo, y después usted queda comprometido. Y después, por no quedar mal, ¿verdad? Porque yo soy el macho. Porque yo soy cualquier cosa. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado de nosotros mismos, de las emociones. Así que, si alguien lo provoca, a los jóvenes, que les diga, haz tal cosa, porque si uno no eres hombre, no les haga caso, de todas maneras usted lo es. ¿Para qué se va a comprometer? Más que puede
tener un accidente. Se lo digo yo porque yo después estaba arrepentido de arriba, y ahora cómo me bajo. Iba a ser peor, decía, no, ¿y cómo voy a bajar? Pero entonces vea pues de que los impulsos deben de estar bajo control. Por eso es que la Biblia nos dice hoy, a través de este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, de que debemos de tener cuidado. Así que no le digan a mis papás hoy. No le van a mandar un mensaje de texto, mira, fíjese que su hijo dijo tal cosa. No. Está bien. Entonces, vamos a la segunda parte en cuanto a esta advertencia. Fíjese que interesante es, oiga esto, que en la cultura de los indios americanos, los pieles rojas, encontré esto en alguna parte, ellos creen que, esa es la creencia de ellos, por supuesto, pero tiene cierta relación con lo que a veces nos pasa a nosotros. En la cultura americana, los indios americanos, ellos creen que en el ser interior, en el ser interior de la persona, existe o habita un perro blanco y un perro negro. El perro blanco hace lo bueno y el perro negro hace lo malo. Eso no tiene nada de racismo, esas son las cosas que ellos creen, ¿verdad? Entonces, según en la cultura de los indoamericanos, el perro blanco está dentro de la persona y el perro negro también. El perro blanco son las cosas buenas y el perro negro son las cosas malas. Y al preguntarle al gran jefe, ¿qué pensar de esto? El gran jefe dice, si le preguntan al gran jefe, o le preguntan, ¿verdad?, ¿cuál de los perros es el que gana? Porque están allá adentro peleándose allá adentro. Están allá adentro peleándose. Y le preguntan al jefe de la tribu, ¿y cuál de los perros gana en esa pelea? Bueno, dice él, va a ganar el que esté más alimentado. Así que, ¿a cuál perro alimenta usted más? ¿Al perro negro o al perro blanco? Entonces, esas emociones de repente podrían ser como el perro negro o otras cosas que están ahí, ¿verdad? Entonces, a ese perrito negro, ¿verdad?, no le dé mucha comida. Ahora, si tiene uno de verdad negrito, quiéralo, porque son muy bonitos, ¿verdad? Bien, vamos al segundo punto. Ten cuidado de la doctrina. Y la otra palabra que nos interesa, todas son importantes, pero la palabra doctrina también nos interesa saber qué más. La palabra doctrina solo son dos cosas. La palabra original solo significa doctrina y significa enseñanza. Así de fácil. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, ¿qué es lo que estás absorbiendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿De quién estás recibiendo consejo? ¿Cómo esas emociones están ahí revolucionadas dentro de ti? Esa es una. Pero también ahora ocúpate y ten cuidado de la enseñanza. Muchas Biblias dicen enseñanza y no dicen doctrina, porque significa lo mismo. Enseñanza y doctrina es lo mismo. Podemos definir enseñanza como el conjunto de enseñanzas bíblicas que se predican en la iglesia. La iglesia tiene muchas enseñanzas y que lo que se hace es que se ponen en categorías, se sistematiza. Entonces, de eso hay que tener cuidado. O sea, doctrina es básicamente lo que se enseña. De eso debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque de la fuente de donde Timoteo esté tomando la enseñanza, eso va a utilizar para luego trasladarlo a la iglesia. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo hace esa advertencia. Por eso es que Himeneo y Alejandro lo sacaron de la iglesia, porque la fuente de ellos no era el evangelio, no eran las enseñanzas que el Señor Jesucristo había puesto. Entonces, la fuente que ellos estaban utilizando era otra cosa, el gnosticismo. ¿Ya ha escuchado hablar del gnosticismo usted? El gnosticismo ya estaba funcionando ahí, no estaba así tan declarado o ya bien sistematizado, pero el gnosticismo ya estaba funcionando. Y eso habla acerca de conocimientos de muchas cosas, ¿verdad? Más que de Dios. Entonces, y lo enseñaban como doctrina en las iglesias. Entonces, el día de hoy a veces hay iglesias que no tienen cuidado o tal vez ya con intenciones. Fíjese que hay muchas enseñanzas heréticas que fueron catalogadas como tal en los primeros siglos.
Pero algunos el día de hoy las toman y las presentan como, wow, esta revelación, una nueva revelación. Tenga cuidado las nuevas revelaciones. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre ya está aquí, ya está escrito aquí en la Biblia. No hay más revelación. Ahora, lo que sí hay es más luz. La palabra de Dios es luz, pero hay más luz para poder entender lo que el texto dice. Eso sí, pero nuevas revelaciones ya no hay. Entonces cualquiera que diga, tengo una nueva revelación, eso es un insulto. ¿Por qué? Porque nosotros también somos creyentes y podemos también recibir del Señor algo. Y solo dije, no, solo yo recibí esta revelación. No. Entonces viene ahí pues el consejo del apóstol Pablo de que tenga cuidado de él mismo, pero ahora le dice, ten cuidado de lo que enseñas. ¿Cuál es tu fuente? Antes, usted se acordará, o bueno, no sé desde cuándo usted es creyente, pero yo me acuerdo que lo único que escuchábamos era la predicación del pastor. No había otro medio, a menos que se grabara. Usted lo podía escuchar en cassette, ¿verdad? ¿Se recuerdan los cassettes? A menos que se grabara en cassette podía escucharlo, pero ahora los creyentes oyen sin saber de quién, oyen muchas cosas en internet. Hay cosas buenas, por supuesto, en YouTube hay cosas buenas, enseñanzas buenas. Pero muchos se dedican a veces a escuchar cosas que le llaman la atención. Que está así, que el predicador dice, le voy a dejar ir un bombazo. Y por eso están muertos, por recibir bombazos. Entonces que no tiene ninguna verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente? Como les decía, hace años lo único que escuchábamos era la predicación del pastor de la iglesia. Ahora no, este me gusta más, este mejor, y hasta los categorizamos, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado en eso. La columna vertebral de la iglesia es la doctrina bíblica, ¿dice amén? La columna vertebral de la iglesia es la doctrina bíblica. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, si quiere leer conmigo, si gusta. Primera de Corintios 15, versículo 33 dice, no se dejen engañar, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, versículo 33. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Resulta que el apóstol Pablo está hablando acerca de la vida después de la muerte en esta tierra. Está hablando de las cosas futuras, de la resurrección. ¿Por qué? Porque en Corinto también ya estaban infiltradas las falsas enseñanzas y él tuvo que enseñar y corregir todo lo que ya se había infiltrado en la iglesia. Entonces él está enseñando acerca de cómo será cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, la columna vertebral de la iglesia es la doctrina bíblica. Y nuestra iglesia tiene 16 puntos en los cuales creemos. Se los voy a decir. Yo sé que usted ya lo sabe, pero no está de más que se lo repita. 1, el Trino Dios. 2, Jesucristo. 3, el Espíritu Santo. 4, las Sagradas Escrituras. 5, el pecado original y el pecado personal. 6, la expiación. 7, la gracia preveniente. 8, el arrepentimiento. 9, la justificación, la regeneración y la adopción. 10, la santidad cristiana y la entera santificación. 11, la iglesia. 12, el bautismo. 13, la santa cena. 14, la sanidad divina. 15, la segunda venida de Cristo. Y 16, la resurrección y el juicio y el destino eterno. Entonces, usted ya estudió eso. A ver, ¿quiénes no han estudiado eso? Bueno, entonces creo que me estoy dando a entender de qué estoy hablando. Entonces, la iglesia tiene estos principios bíblicos por los cuales se rige, y de ahí depende todo lo demás. De hecho, el 15 ya fue modificado este año, modificado en el sentido de que se amplió más acerca de la venida del Señor Jesús. Entonces ahora es más claro, no que no era claro antes, tenía claridad, pero ahora es mucho más claro y más fácil de entender lo que la iglesia cree de la venida del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia, nuestra iglesia, se rige o está dentro de estos
de estos principios en los cuales creemos, y cualquiera cosa que se enseñe fuera de lo que la Biblia dice y que no tenga que ver con esto, entonces hay que tener cuidado de que se enciendan las alarmas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por ejemplo, el tema de la gracia. Nosotros enseñamos acerca de la gracia preveniente, pero hay otros que enseñan acerca de la gracia irresistible de Dios, de la gracia común. Eso usted también debería saber, pero más que todo saber qué es lo que significa la gracia preveniente. La gracia preveniente es que Dios dotó al hombre de la capacidad de poder escoger entre el bien y el mal. Y el Espíritu Santo viene a nosotros para que nos hace entender de nuestra pecaminosidad y buscamos la salvación, el perdón de pecados y el arrepentimiento por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahora, cualquier cosa, por ejemplo, si alguien dice, no, pero es que para ser salvo no se necesita el arrepentimiento, cuidado. Eso no solamente porque la iglesia lo cree, la Biblia enseña de que debemos de ir y arrepentirnos de nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Si usted oye en alguna parte que dice, no, no es necesario, esa ya es una alarma, es una llamada de atención para que ya no escuche a ese predicador. Pero a usted le parece interesante, voy a oír más. No, ya no lo oiga. Y ahí más cosas acerca de la santificación, de la justificación, todos esos temas son parte de nuestra doctrina en la iglesia, y cualquiera que enseñe acerca de eso, pues ya no está acorde o no está en lo que nosotros enseñamos. Debemos de tener cuidado respecto a eso, mis hermanos, porque fíjese que hay algunas iglesias, no sé si pudiera decir el nombre, pero óigame lo que voy a decir. Enseñan de que el creyente se puede suicidar y Dios lo perdona. ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe. Pero como la teología de ellos creen de que cuando reciben a Cristo, oiga, fíjese, parece correcto, pero no es lo que ellos piensan. Ellos dicen, cuando tú recibes a Cristo, Cristo te perdona tus pecados pasados, eso es correcto. Tus pecados presentes, eso es correcto. Pero también tus pecados futuros. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que dice que pecado no confesado es un pecado vigente. Y que usted y yo debemos de venir a Cristo y pedir perdón por ese pecado. Porque ese pecado le va a imposibilitar estar con el Señor. Pero ellos enseñan y dicen, no, el creyente cuando ya recibe a Cristo es salvo, siempre salvo, dice, así que se puede suicidar. Hace poco se suicidó una pastora, se suicidó un pastor, y aparecen ahí los hermanos defendiendo, sí, no se preocupen, ellos van a estar bien, porque el Señor perdona el suicidio. Ahora, ¿por qué no se han suicidado ellos entonces? ¿Por qué si dicen que el suicidio es perdonado por Dios, por qué no se suicidan? ¿Se da cuenta? Entonces cualquiera que no está poniendo atención de la enseñanza de la doctrina bíblica dice, me parece interesante, o sea que cuando yo ya no haya que hacer, y Dios me va a recibir. Yo no sé. Ese es como jugar a la ruleta rusa, le llaman, ¿verdad? Que ponen una bala en la pistola, ¡pum!, le dan vuelta al tambor de la pistola y a ver qué pasa. En cuestiones de nuestra vida futura, en todo lo que tenga que ver en nuestra salvación, debemos de tener cuidado. Fíjese. Entonces, si el creyente no está poniendo atención a lo que la iglesia enseña, entonces puede escuchar cosas allá afuera que parecen tener cierta verdad, pero no la tienen. Entonces debemos de tener cuidado. Hace unos días le compartí al pastor un video en donde dice, por ejemplo, las personas que no saben mucho o que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, escriben en Google y dice, quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Y interesante, el estudio que hicieron estos hermanos, resulta que las primeras
las primeras dos categorías que hablan acerca de eso son las iglesias de los testigos de Jehová y los mormones. Los testigos de Jehová y los mormones no son cristianos. No se equivoquen, no lo son. Entonces son los primeros que salen en la lista para que la gente vaya y le dé clic y empiece a leer. Acerca de la salvación. Quiero saber quién era Cristo. Le aparece de los testigos de Jehová y de los mormones. Y ya dice, sí, no, aquí dice quién era Jesús. Y no es como dicen que era Dios. No, aquí dice que era un hombre común. Nosotros que creemos que Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. ¿Dice amén? Entonces, todas esas cosas, de tener cuidado de la doctrina bíblica, es algo que nos dice a nosotros hoy la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debe de tener esas precauciones. Ok, voy avanzando. De todas maneras, hoy es ayuno, así que no tienen prisa los hermanos. De todas maneras, termina el culto y 45, media hora todavía siguen aquí. Entonces, así que sigamos. Bien. Entonces, número 2, tener cuidado de la doctrina. Ya le mostré a grandes rasgos, ¿verdad?, qué es lo que cree la iglesia. Ahora, mire, le voy a dejar esta interrogante. Mira que a mí me ha estado muchos días aquí sonando en mi cabeza. No me conteste, solo le dejo la pregunta hoy. ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí? Eso sí, contéstemelo. No, ya pasamos de 15. Ya andamos por los 17, ¿no? Entonces, oiga la pregunta, no me conteste, solo quiero dejarle esta pregunta. En 17 años, ¿por qué no ha surgido otro pastor de aquí entre nosotros? Y no es que el pastor Elías esté en contra de eso. ¿Por qué no ha surgido otro pastor? Es que no, yo no quiero compromisos, es que yo no quiero pastorear iglesia. Usted en esta congregación puede ser pastor sin ser pastorear una iglesia. O sea, lo que lo habilita es a ser un líder con un certificado aprobado por la iglesia para que usted pueda hacer apoyo del pastor. Pero en 17 años no ha habido uno. ¿Por qué? No me conteste. Cuando la iglesia está llena o tiene líderes capacitados en lo que se debe de enseñar, eso es una ayuda para el pastor para que la iglesia siga avanzando. Y cuando llegan las corrientes extrañas, esas doctrinas de demonios, los demás los puedan parar. Pero en 17 años no se ha levantado ni uno en esta iglesia. ¿Cuántas mujeres están estudiando? Solo una. ¿Y las demás? ¿Cuántos años tiene usted estar en esta iglesia? ¿Por qué no se han preocupado en eso? Perdone que se lo diga yo, pero es una realidad. Cuando las falsas doctrinas entran a la iglesia, los primeros que empiezan a detener eso son los pastores, son los líderes que están ahí capacitados y ellos escuchan lo que está sucediendo y dicen, momento, eso no es así. Ahora, si las cosas avanzan, sigue al siguiente nivel, que es el pastor. Pero cuando los líderes están capacitados en la palabra de Dios, cualquier cosa extraña que entre a la iglesia, ellos son los encargados de ponerle alto. ¿Por qué no se ha levantado otra mujer a estudiar? ¿Por qué ni un hombre en 17 años se ha levantado de esta iglesia para estudiar? Es que a mí el Señor, el Espíritu Santo me revela. Sí, claro que sí, eso puede suceder. Yo no lo dudo. Pero mejor es que con esa revelación que el Espíritu Santo viene a su vida, más la instrucción bíblica, usted sería un líder excelente. Así que le dejo eso. En 17 años no se ha levantado otro hombre aquí para que sirva en las áreas que debe de servir. Y como le dije, no es cuestión de que lo van a poner a pastorear una iglesia. Usted puede ser pastor, pero es un pastor laico, se llama. Y si nunca ha leído el manual de la iglesia, pues pídaselo al pastor o me lo pide a mí.
Ahí está cómo la iglesia funciona. Y si usted no sabe cómo la iglesia funciona, entonces hay muchas cosas que va a decir. ¿Y por qué dicen esto? ¿Y por qué enseñan lo otro? Entonces la iglesia debe de saber, debe de cuidarse de sí misma y debe de cuidar la doctrina. Entonces por eso es importante, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de que se cuide. Bien, entonces debe de cuidar. Ya vimos que la columna vertebral de la iglesia es la doctrina bíblica. Segundo, las falsas doctrinas afectan el caminar de la iglesia. Ya voy a terminar, denme unos minutitos. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. En la iglesia de Corinto habían problemas, las falsas enseñanzas habían entrado. En la iglesia de Éfeso habían problemas, las falsas enseñanzas habían entrado. En la iglesia de Galacia habían problemas y las falsas enseñanzas habían entrado. Gálatas capítulo 1, versículo 6, le leo la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 1:6 dice: estoy horrorizado de que ustedes que estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Ahí en la Reina Valera dice, sea anatema. Que le caiga la maldición de Dios. Repito, dice el apóstol Pablo, lo que hayamos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Eso quiere decir destinada a la destrucción. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya habían abrazado. Mire, otra de las cosas dice que los llegó a fascinar. Hay una palabra que está ahí en la Reina Valera, no recuerdo ahorita, pero fascinar dice que es ponerlos así, mire, como mareados. Los habían puesto, los judaizantes habían llegado diciéndole: oiga, un momento, está bien que reciban a Cristo, pero antes tienen que convertirse al judaísmo, practicar la ley, hacer todos los rituales, y entonces sí van a poder ser buenos cristianos. Y ahí estaban los Gálatas haciendo, ¿verdad?, las penitencias, ¿verdad? Ay, Señor, perdónanos, perdónanos. ¿A dónde les había enseñado el apóstol Pablo esas cosas? En ninguna parte. Pero como no estaban siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, entonces abrazaron esas cosas extrañas y ya creían un evangelio que no era el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por eso la llamada de atención: ten cuidado. Ten cuidado, tengamos cuidado. Yo sé que a veces no les gusta que diga algunas cosas, pero las voy a decir. El encargado de jóvenes debería de estudiar y que le den su licencia. El pastor no se va a oponer que le firme una recomendación para que estudie. El pastor de alabanza también. Bueno, de hecho ya la tengo, ¿no? Y así cada uno de los ministerios que se mueven en la iglesia. Hay que estudiar, hermanos. Y no digo que lo que el pastor enseña no es suficiente. Claro que es suficiente. En 17 años la misericordia del Señor ha estado predicándose, y por eso usted está aquí. Pero ya hay que pasar a otro momento. Hay que pasar a otro nivel, a otra instancia, hermanos. Ahí dice, en lo que rige la iglesia, el manual, dice: si alguien siente el llamado de aportar más para la iglesia, lo estoy parafraseando, hable con su pastor y la junta directiva le va a dar una recomendación para que empiece a estudiar. Le van a asignar materias y cuando las pase o ya haya alcanzado cierto número de materias cursadas, le van a dar un certificado que lo habilita como pastor laico. Y eso no quiere decir que va a pastorar en la iglesia. Le está diciendo que ya tiene capacidades y herramientas para poder ser ayuda del pastor. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía? Y no estoy enojado. Es
¿qué hacía en mi cara? ¿Le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor? Eso. Entre más líderes capacitados en la palabra de Dios hayan, más fácil o podrán identificar todo lo que ingrese a la iglesia y que no corresponde a la doctrina bíblica. Pablo escribió a los Gálatas en su carta para contrarrestar la herejía introducida por los falsos maestros que ellos enseñaban contra la doctrina de la justificación por la fe. Había que hacer obras para ser salvos. Entonces, por esa razón, el creyente debe estar capacitado en la instrucción, y por eso está bien que usted venga el miércoles o cualquier día en donde haya enseñanza, pero hay que ir más allá, hermanos. Yo sé que todos queremos una iglesia más grande, o sea, con mayor gente alcanzada para Cristo, amén. Sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que involucrarse también en el estudio de la palabra para que eso también surta efecto. Y número 3, ya voy a terminar, el resultado. El resultado de cuidarse a usted mismo, de cuidarme a mí mismo y cuidarnos de la doctrina o de la enseñanza. Dice, porque haciéndolo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahora aclaramos ahí que el apóstol no está diciendo, Timoteo, tú vas a salvar a esas personas. No, quien salva es Cristo. Amén. Por supuesto, pero le está diciendo, lo que tú aprendas, lo que tú enseñes, lo vas a trasladar a otros, y eso que traslades te va a condenar a ti o te va a salvar a ti, y eso que enseñes va a echar a perder la vida de los que te escuchan y como tu vida misma también. Entonces vea lo importante y crítico que es esto. Entonces, porque haciendo asegurarás la salvación para ti mismo. No, pero es que ya somos salvos, siempre salvos, y por eso me puedo suicidar y no hay problema. Aquí dice, haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo y para los que te escuchan. Eso quiere decir que cuando nos desviamos, cuando apostatamos de la fe, entonces ya no hay salvación para nosotros. No hay, hermanos. Pero muchos insisten en oír a aquellos que no, es que yo soy salvo y por eso no, a mí no me va a pasar nada, y por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso, no solamente te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeren. Entonces quiere decir que estamos en riesgo. ¿A quién va a escuchar a usted? ¿A aquellos que le dicen que se puede suicidar? ¿O al pastor que le dice, venga y busquemos al Señor? Oremos, hermanos, oremos, pidamos misericordia. ¿Qué va a hacer? Lo dejo para que usted lo piense. Y están los videos ahí donde aparecen estos personajes. Son famosos, muy famosos. Pero por ser famoso no quiere decir que todo lo que digan sea bueno. A ver, entonces, ¿qué es lo que estás compartiendo? ¿Cuál es tu fuente? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Porque de lo que nos llenemos, de eso vamos a compartir. Amén. Entonces, ya voy a terminar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, se lo lee. Dice, se lo leo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué le parece? Que hay que estar ocupados en nuestra salvación. Si ya no hubiese más que hacer por nuestra salvación, estaríamos en la playa. Bueno, aquí en la playa son feas, ¿verdad? Digo feas porque no se puede estar ahí, ¿verdad? Porque y con suéter en la playa, y qué frío, no, ¿verdad? Estaríamos en otro lugar. Pero como debemos de estar ocupados en nuestra salvación, por eso estamos aquí, amén. Sí. Entonces la Biblia enseña eso, que hay que estar ocupados en nuestra salvación. No que hoy recibí a Cristo, hoy ahora puedo pecar porque ya mis pecados pasados, presentes y hasta los futuros perdonó el Señor. Bueno, voy a terminar con esto ya. Ocupados, lo que le acabo de leer significa también que se lleve a cabo y a finalizar el trabajo que se ha comenzado. Entonces,
en Filipenses 2:12, estar ocupados es que lleguemos hasta el final de la meta, ocupados en lo que la iglesia está promoviendo para nuestra santificación. Amén. Entonces, el crecimiento espiritual no es algo que solo sucede, ya no es algo que ¡fum!, presiona un botón y ya crecí espiritualmente. No, hay cosas que hay que hacer. En la mañana el pastor estaba compartiendo la reflexión de hoy en la mañana, y ahí dice, Efesios capítulo 4 del 22 en adelante, dice que hay que desvestirse o despojarse de la vieja naturaleza. Y es algo que usted tiene que hacer, es algo que yo tengo que hacer. Y aquí le dice Timoteo, ten cuidado. No dice, otros te van a cuidar de ti. No, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Usted y yo somos responsables. Para terminar, a ver, vamos a ver la pantalla. Ya se durmió ahí está. Veamos ya para terminar, mis hermanos, estas verdades prácticas para nuestra vida. A ver, diga conmigo, es mi responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Literal A, cuidar de mi salud espiritual. No, es que el pastor me tiene que cuidar. Por supuesto que lo hace, si no, no estuviera aquí. Pero es su responsabilidad cuidar de su salud espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted le da una leche a un niño que no es una leche buena, el niño no va a crecer, se va a morir. Así le pasa al creyente de igual manera. Entonces, es mi responsabilidad cuidar de mi salud espiritual. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Diga conmigo, es mi responsabilidad crecer en la gracia de Cristo. Dice, segunda de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced, es una orden, es un imperativo. Usted lo tiene que hacer, yo lo tengo que hacer. Diga conmigo, es mi responsabilidad perfeccionar mi santidad personal. Efesios capítulo 4 versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice, vestíos. Por una parte dice, quítense esa ropa vieja, y ahora por otro lado dice, pónganse la ropa nueva, que es en Cristo Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad personal. Diga conmigo, es mi responsabilidad no dejarme engañar. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe. Usted tiene que estar atento. Tiene que estar atento. Aquí siempre se le va a hablar con la verdad de la palabra de Dios. Dan gloria a Dios. Aquí siempre se le va a hablar con la verdad de la palabra de Dios. Pero los hermanos de Berea, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, dice que cuando terminaba la reunión se iban a la casa y empezaban a revisar las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo había enseñado era correcto, y se daban cuenta que era correcto. Entonces es mi responsabilidad no dejarme engañar. Diga conmigo, es mi responsabilidad permanecer en la sana doctrina. Hechos capítulo 2 versículo 42 en la parte media dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y por último, diga conmigo, es mi responsabilidad compartir la sana doctrina. Tito capítulo 2 versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si no está de acuerdo con eso, no diga nada. Si no lo saben, no lo invente. Cuando no sabemos algo, ¿qué cuesta decir? Miren, no lo sé.
O ¿sabe qué? Le voy a preguntar al pastor. O se lo manda al pastor. Mire, ahí le mando, mándeselo al pastor. Él no se va a enojar. Pero lo mejor es que usted hable todo lo que tenga que ver con la sana doctrina. ¿Y cómo se logra eso? Estando capacitado en la palabra de Dios. Amén. Llegan los testigos de Jehová y usted le dice, pasa adelante, y lo sienta ahí, ¿verdad? Mire el apóstol Juan, creo que en la segunda carta, en la segunda epístola del apóstol Juan, ahí por el versículo 8, le dice a esa gente, ni les den la bienvenida, dice. Porque si ustedes le dan la bienvenida o la entrada en su hogar, entonces ustedes están siendo participantes de las falsas enseñanzas. Y en otra parte que no me acuerdo ahorita, el apóstol Pablo le dice, creo que a los Corintios, no me acuerdo, o a los Colosenses, no me acuerdo ahorita, pero le dice, cualquiera que llamándose hermano y viva de una manera desordenada, ni siquiera coman con él y no le digan hermano. Así las cosas. Entonces, es mi responsabilidad compartir la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y fíjese que encontré algo, no lo suelo hacer, pero esta vez lo encontré, de una ilustración, tratando de ilustrar un poquito esto que acabamos de decir. A ver. Mire qué hermosos se ven. Es un papá y una hija. Así como se ve usted con su hija, ¿verdad? Amén. Bye. Un padre que tenía una hija, le vamos a llamar Eulalia, por si alguien, tal vez nadie se llama Eulalia aquí, ¿verdad? Un padre que tenía una hija llamada Eulalia. Un día, la hija le pidió permiso para visitar a su amiga, que no era cristiana. Y la amiga se llamaba Lucinda. Ahí está la amiga. Y el padre le dijo, no puedo permitírtelo. A lo cual la hija se enojó, ¿verdad? Así que se pone en la cara, no, no me quieres dejar ir a ver a mi mejor amiga, a mi íntima amiga. ¿Crees que ella me va a contaminar? Le dice la niña. Contestó la hija así indignada, ¿crees que ella me va a contaminar? El padre tomó un carbón apagado y le pidió a su hija que lo tomara en la mano, pero ella dudaba en hacerlo. Tómalo, hija mía, no te vas a quemar, le dice. Sí, hija, tómalo en tu mano. Entonces, la blancura de su mano se vio inmediatamente manchada de negro. Papá, le dice, hay que tener cuidado cuando agarras estos carbones, dijo la niña así con mal humor. Y el papá le dice, es verdad, porque aunque no quema, te manchan. Y lo mismo ocurre con las malas compañías y las falsas doctrinas. Tal vez en ese momento no te vas a quemar, el fuego viene después, pero te mancha tus vestiduras. Por esa razón, el creyente tiene que recibir el consejo, como Timoteo se lo dijo a Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Termino con esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Diga conmigo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pastor. Gracias, pastor, por la palabra expuesta en esta tarde. Yo creo que ha sido de mucha bendición y también una palabra de exhortación, yo creo, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no siempre, hermanos, la palabra va a ser suave. La palabra también el Señor cuando nos muestra
Y hoy encontré unas respuestas en el mensaje de esta mañana, en lo que yo le pedí esta mañana al Señor. Y así es cuando Dios transforma, así es cuando Dios habla a nuestros corazones. Porque el Señor habla de diferentes maneras y ya hemos visto, hermanos. Y es verdad, Dios nos ama, Dios nos cuida, pero nosotros también es nuestra responsabilidad cuidarnos a nosotros mismos de una manera como lo habla el apóstol Pablo. No voy a repetir lo que ya dijo la palabra, lo que dijo el siervo, sino nosotros tenemos que analizar en dónde estamos. Por eso siempre digo, ¿qué hacemos con nuestra vida cristiana? ¿Cómo lo estamos tomando? ¿Qué valor le damos en la vida diaria a nuestra vida cristiana? ¿Quién es Dios para nosotros? Si verdaderamente le estamos sirviendo o no. Si realmente vale la pena estar aquí y estar sentado y estar en un domingo unas 2-3 horas en la casa de Dios, si tiene un sentido para nosotros. Porque la vida cristiana no es escuchar, la vida cristiana es poner en práctica y también prepararnos. Esto es una antesala para que tú y yo podamos estar en la eternidad, y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que esto sea palabra para nosotros el Señor, y que el Señor pues transforme nuestras vidas y seamos mejores hijos y mejores siervos de Dios. Muchos estamos aquí en la casa de Dios para escuchar o para complacer a otras personas antes que a Dios. Muchas veces estamos en la iglesia para complacer al pastor, al líder. Muchas veces estamos en la iglesia porque me gustan las personas y quiero estar con las personas que más estimo, pero no es a Dios. Y eso es perder tiempo de lo que Dios te ha hecho. Entonces yo vengo a la casa de Dios a adorar al Señor, a conocer a Dios, y eso es lo que Dios quiere. Vamos este tiempo a tomar la Santa Cena, y voy a pedir que los encargados, por favor, y vamos a tener este tiempo, y es un tiempo de reflexión para ti también. El tomar los emblemas de la Santa Cena nos llevan a entender el gran sacrificio que Dios hizo allí en la cruz por nosotros. Pero también nos ayudan a recordar que el Señor viene pronto y que tengo que hacer las cosas mejores para Dios, y tengo que ser un buen siervo de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a ponernos de pie y primeramente vamos a orar al Señor, agradeciendo por la palabra que hemos recibido esta tarde, pero también pidiéndole perdón a Dios y estar dispuestos a recibir estos emblemas, porque los que reciben estos emblemas son aquellos que conocieron de Dios, son aquellos que entregaron su vida al Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos das. Sé, Señor, que tú has estado hablando a nuestros corazones de una manera tal vez donde no pensábamos. Señor, tú siempre estás. Donde, Señor amado, a veces las cosas creemos que deben hacer como deben, pero Señor, tú nos das la manera diferente para poder entender las cosas. Gracias por usar a tu siervo y a tus siervos, Señor, cuando tú hablas a tu pueblo. Señor, bendícenos y perdónanos si en algo te estamos faltando, en hacer mejores siervos tuyos, en guardar tu palabra, en no adulterarla, Padre Celestial. Señor, perdónanos esta tarde, llénanos con tu gracia, y que podamos entender, Señor, que la vida cristiana, los años que llevamos como cristianos, no se basan solamente en asistir, sino en ser cada día mejores hijos, mejores siervos, mejores personas comprometidas, para que el mundo conozca, para que nosotros podamos llevar también, otros vean en nosotros lo grande y poderoso que ha sido. Señor, gracias por este tiempo, y hoy te pedimos este momento, Señor, que prepare nuestros corazones para poder recibir estos emblemas, Señor, que son, Señor, el recordatorio de lo que tú hiciste en la cruz, pero también que anuncias que pronto vienes pronto, Señor, y que estamos listos para irnos contigo. En tu nombre quedamos, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Voy a invitar a la iglesia, por favor, que tome